Permítanme que les dé la bienvenida a este programa de conducción eficiente y segura que Archiauto ha preparado para ustedes. Les invito a aprovechar los conocimientos acumulados en más de 25 años de experiencia en el sector con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en su estilo de conducción y al mismo tiempo aumentar su seguridad y la de los suyos cuando se encuentren al volante de un automóvil. A través de una serie de capítulos cortos les introduciremos en las normas básicas de conducción y cuidado de su vehículo, lo que les permitirá reducir notablemente tanto los consumos de su motor como los gastos de mantenimiento y garantizar una conducción más segura a la vez que prolongamos la vida de su automóvil. La aparición del vehículo a motor hace ya más de 100 años ha sido uno de los avances tecnológicos que más han ayudado a transformar la sociedad moderna, funcionando como instrumento básico de progreso. Pero frente a estas evidentes ventajas, también ha traído consigo efectos secundarios inevitables, entre los que destaca la accidentalidad, y aunque las carreteras y los vehículos mejoran día a día, no olvidemos que son gobernados por la voluntad de las personas y éstas tienen que estar preparadas para las circunstancias e imprevistos que la circulación diaria les va a presentar. Por ello, es fundamental ayudarles a conocer los elementos de seguridad de su vehículo, además de hacerle algunas recomendaciones sobre su mantenimiento preventivo. Asimismo, y en lo que respecta al conductor, deben tenerse en cuenta ciertas pautas que pueden favorecer una conducción más eficiente, responsable y segura. En este primer capítulo, denominado Consejos para una conducción más eficiente, le ayudaremos a aprovechar las cualidades de su Ford y utilizar pequeños trucos para evitar consumos innecesarios, no solo en el apartado del combustible, que ya es una ayuda considerable, sino también en otros elementos de desgaste del vehículo. Desde el momento en que accionamos el arranque de nuestro vehículo, podemos beneficiarnos de las ventajas que la tecnología Ford ha desarrollado en los últimos tiempos. El nuevo sistema de control electrónico de la entrada de aire en su mezcla con la gasolina en el cuerpo de la mariposa nos permite, al contrario que hasta hace poco tiempo, arrancar sin pisar el acelerador ni tener que calentar el motor antes de iniciar la marcha. Si su motor es diésel, esta operación quedará reducida a un tiempo de 20 segundos. Podemos, por tanto, circular inmediatamente tras el arranque en frío, lo cual ya nos ha supuesto un ahorro de tiempo y de carburante. Los últimos modelos de Ford incorporan otra novedad importante orientada hacia su comodidad y ahorro, la dirección electroasistida. Este nuevo sistema evita el accionamiento mecánico a través del conjunto de polea y correa de la bomba de la servodirección, con el consiguiente beneficio para el motor que no sufre la merma de potencia lógica por tener que tirar de estos componentes de forma mecánica. Por lo tanto, disfrutamos de toda la potencia del motor sin ningún tipo de merma, con el consiguiente ahorro de carburante para circular a la misma velocidad. A estas dos ayudas técnicas comentadas debemos añadir la mejora de rendimiento que el nuevo diseño Kinetic Design de Ford nos aporta tanto en la carrocería como en el conjunto de elementos externos que se han diseñado para reducir al mínimo el coeficiente de penetración aerodinámica y, consecuentemente, reducir el consumo por rozamiento. Ya hemos visto cómo desde el momento del arranque conseguimos reducir los consumos por 3 vías diferentes. Ahora vamos a seguir reduciéndolos en base a una conducción más eficiente en cuanto a la utilización del motor y de la caja de cambio. Los motores de última generación Ford disponen de un par de esfuerzo muy elevado a bajo régimen, lo que nos permite accionar el cambio de marcha mucho antes sin sufrir los tirones habituales en otro tipo de motores al efectuar esta operación. En nuestros motores propulsados por gasolina podremos cambiar sin ningún tipo de problema entre 2000 y 2500 revoluciones, mientras que en los motores diésel efectuaremos el cambio de marcha al llegar a las 2000. La utilización del motor a bajo régimen lleva como efecto inmediato la reducción del consumo de combustible respecto a un motor cuyo par nos obliga a circular a un mayor régimen de revoluciones. La segunda ventaja inmediata de este motor flexible es que podremos efectuar el cambio de marchas mucho antes. Prácticamente solo usaremos la primera velocidad para salir de situación de parado y engranaremos la segunda marcha casi inmediatamente. A partir de ahí seguiremos subiendo cambios de manera que a 30 km por hora podremos ir en tercera velocidad, a 40 en cuarta y a 50 en quinta. Todo ello sin generar el menor sufrimiento al propulsor.
Otro aspecto interesante de la nueva gama de motores Ford es que disponen de un sistema cut-off electrónico en el proceso de inyección de combustible cuando el vehículo está en desaceleración. Es habitual que ciertos conductores, cuando se encuentran en un tramo de carretera descendente, pisen el embrague o incluso pongan el punto muerto, creyendo erróneamente que van a reducir el consumo de combustible. Un motor a ralentí consume entre 0,3 y 0,5 litros a la hora, mientras que cuando dejamos rodar el vehículo con un cambio largo engranado, el sistema cut-off produce un corte en la entrada de carburante utilizando solo lo necesario para que el motor no se pare y generando un consumo prácticamente nulo. Recordemos finalmente que cuando nos encontremos en situación de parada por espacios de tiempo superiores a un minuto, podemos tranquilamente apagar el motor de nuestro vehículo, lo que nos resultará rentable en cuanto a consumo se refiere sin afectar a su funcionamiento. Hemos visto cómo utilizando eficientemente los componentes de nuestro coche reduciremos considerablemente el consumo de carburante. Si además ponemos algo de nuestra parte modificando ligeramente el estilo de conducción, lograremos conjuntamente, vehículo y conductor, el objetivo de una reducción cercana al 50% del gasto habitual en carburante. Independientemente del uso de marchas largas y a bajas revoluciones que ya hemos visto, es importante tratar de llevar, siempre que la circulación nos lo permita, una velocidad constante y uniforme. Tardaremos el mismo tiempo en recorrer una distancia cualquiera a una velocidad constante de 60 km por hora que esa misma distancia a una media de 60 km por hora, acelerando y frenando constantemente, pero el consumo logrado en el primer supuesto será mucho menor que en el segundo, tanto en combustible como en los elementos del conjunto de freno. De igual manera, cuando visualicemos un obstáculo lejano en la carretera, una retención de tráfico, semáforo o cualquier otra situación que nos vaya a obligar a parar, no debemos seguir acelerando y esperar a llegar para frenar bruscamente, sino que dejaremos que la propia inercia del coche al levantar el pie del acelerador nos lleve hasta el punto de parada. En situaciones de circulación lenta, guardaremos siempre una distancia de seguridad de al menos 2 segundos, lo que nos permitirá aplicar la misma técnica anterior en lugar de ir reproduciendo los acelerones y frenazos de los que nos preceden y, consecuentemente, reduciendo nuestros consumos. Permítanos recordarles, aunque es obvio, que la incorrecta presión de los neumáticos, el exceso de carga en el vehículo o la utilización de elementos sobre la carrocería suponen impedimentos a la normal circulación y la lógica penalización sobre los consumos. Por último, es importante utilizar el carburante recomendado por el fabricante. Con el uso de BP Ultimate dispondremos de una combustión mucho más limpia y alargaremos considerablemente tanto el kilometraje recorrido con la misma cantidad de combustible como la propia vida del motor. Hemos repasado en unos minutos cómo, conociendo el comportamiento de nuestro Ford y aplicando pequeños trucos y normas de sentido común al volante, lograremos una conducción mucho más eficiente, cívica y responsable, con importantes beneficios para nuestro motor y para nuestra economía.